Bueno, así que si desea que oremos por usted, hágalo saber. Si desea escuchar alguna alabanza, escríbale a Gonzalo. Si quiere una perla bíblica, también contáctese con nosotros. Si desea saludar a alguien y cree que ese saludo será de bendición para el receptor del saludo, entonces salude, escríbanos, llámenos. Por eso es que le doy los teléfonos ahora. Si quiere llamar al teléfono, a la línea fija de la radio, el teléfono de línea, entonces puede marcar el 02224 450 499. 02224 450 499. Ese es el teléfono de línea. Ahí va a estar atendiendo su llamada nuestro hermano Gonzalo, que está en los estudios, como le decía al principio, en la operación técnica, pero también con los teléfonos. Insista, si ha ocupado, persevere y va a poder contarle a él el motivo de su llamada. Si quiere enviar un mensaje de texto o un mensaje WhatsApp, entonces puede hacerlo al siguiente número de teléfono que le doy, es el celular de la radio. 11 60 16 36 94. Se lo repito, este teléfono que le repito ahora es el teléfono celular para que usted envíe allí su texto, mensaje de texto o mensaje de WhatsApp, ya sea escrito o audio. 11 60 16 36 94. De repente hay alguien ahí que ama a su hermano, que ama a su hermana, y ve que ese hermano, ve que esa hermana no está bien, o está por un mal camino, eligió mal. Entonces está viviendo consecuencias malas y usted no sabe qué hacer. Está preocupado, está preocupada por su hermano o por alguien que usted ama, por alguien que tal vez ahora viene a memoria suya. Entonces es como que usted se parece a la hermana mayor de Moisés. Esa historia está también en la Biblia. La Biblia es un libro maravilloso y en la Biblia podemos ver enseñanzas de Dios. Las mayores y mejores enseñanzas que nadie puede en esta tierra recibir son las enseñanzas de Dios. Y ahí están, en la Biblia, la palabra de Dios. Y la hermana de Moisés, cuando Moisés era un bebé de pecho, pero la mamá tuvo que dejarlo ir, porque ese bebé ya no podía más estar en su casa, corría peligro de muerte. Entonces decidió ponerlo en un canastito, en un Moisés, y ahí lo dejó, lo preparó, lo hizo impermeable para que ese canastito no se llene de agua, y entonces decidió dejarlo en el río, en las aguas, y ahí lo dejó, pero no se iba, no se iba solo el canastito por el agua, con todos los peligros que en el camino podía tener. La Biblia nos muestra, nos enseña que cerquita estaba su hermana, que lo miraba y estaba atenta a ver qué pasaba con su hermanito, con ese bebé que estaba dentro de ese Moisés, que era su hermano, Moisés. Sí. Y ahí vemos la mirada preocupante, la mirada juiciosa, la mirada atenta, mirada de una hermana preocupada, pero no solo preocupada, sino que se estaba ocupando de guardar, de proteger la vida de su hermanito. Entonces así es el hermano que ama a su otro hermano. Lo guarda, lo vigila, ora, clama por él, a Dios el Padre, y Dios lo guarda y Dios lo protege. Dios bendiga y siga el Señor bendiciendo a cada varona y varón de Dios
que tiene un corazón parecido al de Dios cada día más parecido al corazón de Dios. Y si un corazón de Dios, unos ojos de Dios, unos oídos de Dios, cada vez que oye esas palabras o mira, entonces oye en el Espíritu y mira en el Espíritu, así, siente en el Señor cada día. No es que cada día que pasa está cada vez más frío en las cosas de Dios, no es que cada día que pasa está más perdido, más confundido, sino por el contrario, está cada vez más enamorado de la presencia del Espíritu Santo. Dios bendiga su vida, Dios bendiga y siga bendiciendo en esta mañana a toda la audiencia, todo oyente, todo creyente y aquellos que han de ser añadidos pronto, muy pronto a la iglesia del Señor, al cuerpo de Cristo. Gracias a Dios por ellos. Tal vez ahí ni saben, pero Dios sí tiene planes con sus vidas. Así me pasó a mí, así seguramente le pasó a usted. Así le pasó a Pablo, pero Dios nos cambió. Éramos ciegos, pero ahora vemos, éramos mudos, pero ahora podemos hablar. Éramos sordos, pero ahora escuchamos. Ahora tenemos oídos para oír la voz de Dios. Entonces, adquirir sabiduría y caminar en esta tierra de una forma distinta, de una forma diferente, no como alguien que va por donde el viento lo lleva, no como cualquiera que va en la vida con tal vez un destino, pero ese destino no es un destino que Dios le dio para él o para ella. Sin visión de Dios, tiene sus propias visiones. Pero un día nos pasó, seguramente a usted le pasó, como le pasó a Pablo. Bueno, cuando Pablo aún no era Pablo, en la tierra, en el corazón de Dios sí ya era, pero todavía estaba siendo Saulo. Entonces Dios le da una visión. Y si después quiere leer, la visión de Pablo está en Hechos 9. Es la visión que tenía Pablo, un hombre de visión, un hombre que, como dice la palabra en Timoteo, tenía una meta y ahí estaba metido en la carrera, quiso llegar y llegó. Podemos leerlo. Lo que dice 2 Timoteo 4. 2 Timoteo 4, un hombre de visión, con una vista espiritual, una vida motivada por el Espíritu Santo, porque él no quería hacer otra cosa sino lo que el Dios le había dicho que él haga. No quería caminar y funcionar para otra cosa sino en el plan de Dios y hacer todo lo que Dios le había encomendado para hacer. Y ahí se metió, Dios le dio la visión, y ahí estaba caminando, derecho hacia el frente, hacia adelante. No es que todo le fue bien a Pablo, por el contrario, muchas cosas le fueron mal y para atrás, pero terminó la carrera y fue coronado. Y será coronado. Dice 2 Timoteo 4. Vamos a compartir desde el verso número 6. Qué lindo es leer la palabra de Dios. Yo le invito a leer, si está en su posibilidad de leer conmigo, 2 Timoteo 4, 6 en su Biblia, si es libro, si es algún dispositivo eléctrico, dispositivo, una tablet, celular. Segundo libro, segunda carta que le escribe. Pablo escribió mucho. Y entre esas cosas que él escribió cartas que eran para gente en particular, o sea, cartas personales. Escribió cartas personales. Una carta le escribió a Filemón, por ejemplo. Una carta personal para él. Otra carta personal de Pablo fue a Tito. También él le escribió una epístola personal a Tito.
Y después le escribió, también está Timoteo, que son dos. Entonces esta carta personal es parte de lo que él le estaba diciendo en esa carta, que predique la palabra, y también vamos a ver un poquito de las instrucciones personales que Dios le da a Timoteo de parte del apóstol Pablo ya, por medio de esta carta personal para su hijo espiritual Timoteo, quien lo iba a suceder en el liderazgo, en el llamado. Era como su relevo, esa nueva generación. Y dice 2 Timoteo 4:6, yo estoy ya a punto de ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Le dice Pablo en esta segunda carta a Timoteo. Y en el verso 8 dice, por lo demás, me está reservada la corona de justicia, que en aquel día, me dará el Señor, el juez justo, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Parousia. Sí. Procura venir pronto a verme, le dice, le escribe. Imagínese esta carta personal de Pablo para Timoteo. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado. Prefirió este mundo y se fue a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia, y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Cuando vengas, tráeme el capote, era la capa, que dejé en Troas, en casa ahí de Carpo, y también los libros, especialmente los pergaminos. Alejandro el herrero, el caldelero, me ha causado mucho daño. Que el Señor le pague conforme a sus hechos. Cuídate también tú de él, cuídate, pues se ha opuesto mucho a nuestras palabras. En mi primer defensa, nadie estuvo a mi lado. Todos me desampararon. Espero que no les sea tomado en cuenta. Wow. Y el verso 21 dice, procura venir antes del invierno. Procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda, lo mismo que Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Eran nombres del tiempo, de la época, de la región, de esa tierra. Que el Señor Jesucristo esté con tu espíritu, que la gracia sea con ustedes. Amén. Son los saludos finales, las bendiciones finales en esta segunda carta, la última que le escribiría Pablo a Timoteo. Qué palabra, qué palabras, qué carta, qué carta. Pablo, un hombre con una visión de Dios, un propósito, que lo había recibido, lo había creído y se abrazó, lo amó, y para honrar a Dios y ser fiel, siguió con esa visión que le dio. En Hechos 26:19, esa visión se la da Dios, y después usted lo quiere leer. Si no, vamos a estar leyendo mucho. No es que
No es que no sea lindo leer mucho la Biblia, por el contrario, pero este es un programa de radio. En Hechos 26:19 es Dios el que le da la visión. La da Dios la visión. Se la da el Señor a la visión. El Dios nuestro se la da a la visión a Pablo. Pablo tenía una visión que se le había dado Dios, como leímos al principio del programa, a Ezequiel, y esa tremenda visión que él tuvo. Qué preciosas son las visiones, qué precioso son los momentos donde Dios abre nuestro entendimiento, nuestros ojos, y cambia el Señor nuestra vida. Cambia el Señor toda nuestra vida, nuestro entorno, nuestro entender, nuestro comprender, nuestro sentir, y que Dios abra el corazón, los ojos que estaban adormecidos y los corazones que estaban como dormidos, que se despierte el dormilón, que se despierte el que estaba cabeceando, el que estaba como con sueño blanco, mirando pero no mirando, estaba dormido, y se despierte. En la misericordia de Dios y en el amor de Dios se despierte, en el nombre de Jesús se despierte, sea como Lázaro, que escuchó la voz del Señor Jesús desde fuera de la tumba, llamándolo hacia afuera, que salga, que se despierte, que se levante. Padre, haz la obra hoy, en el nombre de Jesús. Dios está haciendo la obra. Hay alguien que se alegra porque sabe que Dios está haciendo la obra en alguien que estaba dormido. Crea que el Señor es fiel, que Dios es bueno, que Dios habla lo que habla porque sabe a quién se lo está hablando. Donde hay un corazón que tiene fe, que se llena de esa palabra de Dios, confiesa la palabra y se activa y se mueve en obediencia y honra a esa palabra, verá la gloria de Dios. Usted verá la gloria de Dios. Créale y cuente los testimonios que Dios ha hecho en su vida, porque no va a haber muerte, sino que va a haber vida en esa familia. Y va a haber vida y ese ser vivirá, ese ser querido va a vivir. Y vivirá para que cuente las maravillas de Dios. Así es, claro. Precioso Espíritu Santo, te amo, te bendigo, Señor, mi ser. Y este pueblo que oye tu mejor amigo en esta mañana de día sábado, bendice tu nombre, recibe, Padre, alabanza y gloria. Sí, Señor, nos sumerges en tu Espíritu y en tu palabra. Padre, gracias. Gracias, Padre, por esta posición de bendición, en bendición que tú nos has puesto. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Muchas gracias. Sí, Señor, muchas gracias. Cuando Pablo recibe la visión, ya comienza a moverse y a funcionar en esa visión. Una de las cosas que hizo siempre Pablo, pero ahora en la visión que Dios le dio fue comenzar a meterle mano al asunto, comenzó a trabajar. No perdía tiempo, no perdía tiempo y el tiempo como uno, tal vez el único bien que no se renueva, entonces hay que aprovecharlo. Y hay que aprovechar para la gloria de Dios, trabajando para la gloria de Dios. El trabajo es una bendición. El trabajo es una tremenda bendición de Dios. El trabajo es lo que uno está dentro de esas cosas que el Señor nos da para poder ejercer una buena administración. Lo que hoy se oye mucho como mayordomía es bíblico también, por supuesto, y como cosas que están dentro de esa administración o mayordomía que uno como hijo de Dios y persona de Dios que tiene una visión, Dios nos da cosas propias, nuestras, son propiedades que Dios nos da, propiedades internas y propiedades externas. Y Dios me mostraba las propiedades internas, que son
Ahí está, misericordia, Padre, para ese motoquero, Dios lo bendiga. Propiedades internas. Dentro de las propiedades internas, de la propiedad interna está el corazón, está la conciencia, está la voluntad, está la mente, está la razón, están las ideas, la imaginación, está el carácter, está el temperamento, las actitudes, los dones, los talentos, el llamado divino. Todo esto forma parte de la propiedad interna que Dios nos da para que seamos buenos administradores o mayordomos, que ejerzamos bien la mayordomía y seamos buenos administradores. Y después están las otras cosas que son parte de la propiedad externa que Dios nos da, que son la salud, que es el cuerpo, que es el trabajo, el salario, los ahorros, pueden ser ofrendas, diezmos, las inversiones, la reputación, mi libertad, lo que hablo, todo esto parte de la propiedad externa, el manejo de las relaciones, todo esto como una propiedad externa que el Señor nos da y que hay que saberlas en la sabiduría de Dios, administrarlas bien. Y el trabajo forma parte del trabajo. Es una bendición al trabajo, no es una maldición, como para muchos lo es, o piensan del trabajo así. Por el contrario, bíblicamente usted lo sabe, en Génesis 2:15, ahí nos dice que es una bendición. Dios le da al hombre en el huerto la tarea de trabajar, la tarea de trabajar. Le dice básicamente en Génesis 2:15 dos cosas al hombre en el huerto. Le dice cultivar y le dice trabajar. Que cultiven y que cuiden. Esta es otra de las palabras que usted lo puede leer. Yo acá tengo mi Biblia. Usted seguramente en su casa también la tendrá. Génesis 2:15. Usted va a leer allí cómo Dios lo manda al hombre que trabaje. Porque el trabajo es una bendición y debe ser una bendición, no es una maldición. No, en Cristo es una bendición. Pero el trabajo no puede convertirse en una maldición. Si no sabemos administrarlo, corremos el peligro de que cambie. Pero le dice el Señor en Génesis 2:15, cultivar en primer lugar y trabajar la tierra. Debían cultivarla y cuidarla. Cuando dice cultivar en Génesis 2:15, es la palabra en hebreo que es abad. Quiere decir trabajar, quiere decir servir, quiere decir labrar, quiere decir ejecutar, y también encontré que también significa adorar. Eso es adorar. Dentro de abad, la palabra para cultivar. Y mientras el obrero trabaja en su obra, tiene que adorar. Mientras el profesional médico trabaja, esa mujer, ese hombre que le gusta la medicina y siempre está estudiando, entonces tiene que adorar al Señor. Se está cultivando, está trabajando, está siendo obediente a esa visión que Dios le dio para servirlo a Él y adorarlo en ese trabajo. Al comerciante, al hombre del campo, la ama de casa, el que tiene un oficio,
el que es artesano, artista, pintor, el que es un maestro, es un docente. Adore, sea un adorador. Cuando usted cultiva, cuando usted está en el abad trabajando. Y luego dice cuidar en Génesis 2:15, la segunda tarea. Y en este cuidar aparece la palabra que también en su origen hebreo es shamaed, shamaed, que quiere decir proteger, atender, perseverar, velar, o sea, ser un vigilante, ser un vigilante. Uno de los significados para cuidar, o sea que el significado primero que vimos en cultivar entraba la adoración y ahora el ser un vigilante. Qué palabras tan significativas para mí y para usted. Y estamos nombrando y hablando de todo esto porque comenzamos a hablar de Pablo, como Pablo le ponía onda, le puso onda, se metió con todo en la visión y comenzó a trabajar. En Romanos 15:19, en Romanos 15:19, creo que voy a leerlo, lo voy a leer con usted. A ver, dice Romanos 15:19. Y esto, dice, y esto, dice, pero les escribo con toda franqueza. Ese es Romanos 15:15 y ahora vamos a leer le dije el 19. Y esto mediante poderosas señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de tal manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Así predicaba él, se metió, ve que desde Jerusalén, dice, predicando la palabra, llenando de, de palabra todas esas ciudades, aldeas, casas, hogares, desde Jerusalén hasta Iliria, o sea, Italia, el norte de Italia. Por eso es que en 2 Timoteo 4:7, después si lo quiere leer, ahí está como el trabajo, ¿no? El trabajo terminado. En 2 de Timoteo, capítulo 4 y el verso 7, que dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Es como que acá dice, listo, tarea finalizada. Como dicen los soldados, tarea finalizada, Señor. Bueno, hay que cuidar, ¿no? El trabajo como parte de la visión, la tarea que Dios nos dio y nos da en esta tierra. Siendo sabios y prudentes, pidiéndole al Señor que podamos adquirir equilibrio en la sabiduría, ¿no? Para alcanzar y mantener, lograr equilibrio y sabiduría, para ser un vigilante, para cuidar el trabajo que está en la visión que Dios nos ha dado, adorar mientras lo hacemos, porque es una bendición, porque es de parte de Dios. Como decía hace un ratito, puede que lo que es de parte de Dios, si uno no tiene el enfoque correcto, la actitud correcta, se transforme en algo nocivo y malo. El trabajo no puede separarle a usted. Por eso el consejo para mí, para ustedes, que el trabajo no te lleve a descuidar tu familia, que el trabajo no te lleve a descuidar tu intimidad con Dios, tu oración. Por favor, tenga mucho cuidado. No puede el trabajo estar
estar primero, ser más importante que el Señor, que el llamado que el Señor hizo para usted sobre su vida, no puede ser mayor a la responsabilidad que usted tiene con su familia, a la oración que usted debe hacer con el Señor. Hay que ser vigilante, hay que tener mucho cuidado, que el trabajo no te aleje de el Señor, porque a fin de cuentas es Dios y ha sido el Señor el que dio el trabajo, ¿no? Pero es lo que pasa muchas veces. ¿Cómo puede ser que pase este tipo de cosas? Que ya no tenga tiempo para Dios. ¿Cómo puede ser que tal vez alguien que está escuchando en este momento la radio por el trabajo se olvide de Dios? Si clamó usted por el trabajo y ahora el trabajo no le robó todo el tiempo, no tiene tiempo para orar, para leer la Biblia, no tiene tiempo para usted intimar con Dios. Llega cansado a la casa y no quiere hacer otra cosa, ni habla, ni se baña, se va a acostar, está cansado, al otro día se levanta y así, porque pone el trabajo en primer lugar. Y hay que buscar el equilibrio en la sabiduría de Dios, ser vigilante, adorar al Señor, cuidar el trabajo, ser un vigilante, no descuidar la relación con el que le dio a usted el trabajo, con quien a usted le mantiene sano, quien lo mantiene libre del COVID-19, del coronavirus, que lo libra de todas las cosas, pero que usted esté sano y pueda trabajar. Sí dice Deuteronomio 8:18. Deuteronomio 8:18 dice, si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Y cuando habla de riquezas, en Deuteronomio 8:18, está hablando de ese fruto del trabajo. Entonces, que no le pase que usted se olvide del que le da el trabajo. El trabajo no te puede alejar de Dios ni de tu familia. Si así fuera, ese trabajo no es bueno. O tu actitud no es buena. Por eso el trabajo se transforma en una maldición. Tiene que ser algo lindo. Por eso Pablo no lo vemos a Pablo como un amargado. Pablo lo vemos feliz, un hombre que caminaba contento, que siempre tenía un consejo, siempre tenía una actitud positiva. Frente a todas las cosas que en su vida por cumplir con su visión le tocó vivir y afrontar.